portable. Pero se desatoró sobrenaturalmente. Y ella dice saber no solo cómo desatorarte, sino que cuando te desatoras, tu matrimonio será como Dios determinó que fuera. Tu relación con tus hijos se desatorará. Y tu relación con Dios se desatorará. Y Trish, ¿estás de acuerdo en que tu esposo, quien ya está en el cielo, Jack Frost, fue una combinación asombrosa? Él fue uno de los humanos más aventureros en la Tierra, pero también fue uno de los humanos más heridos en la Tierra. Eso es todo un paquete. Él fue a una conferencia. Tu matrimonio era como la mayoría de los matrimonios. Algo como un día bueno, otro día malo. Ya sabes de qué te hablo. Y él fue a una conferencia y eso lo cambió totalmente. Así es. Y totalmente. De hecho, ya que era una persona tan aventurera, veamos un clip de la última vez que lo entrevisté en la televisión. Dios Padre vino a ese closet y me tomó en sus brazos y me sostuvo y por 45 minutos... Discúlpame, Jack, oigo lo que dices. ¿A qué te refieres con Dios me sostuvo? ¿Qué significa? Significa por esto. Dios, ahí viene otra vez. Dios me sostuvo y necesitaba tanto el consuelo. Nunca me sentí consolado. Tenía 44 años y me consumía el temor. ¿Estás diciéndome que sentiste lo que yo sentí? ¿Que Sí. Dios hizo eso? Pude sentir los brazos de Dios rodeándome. Sí. Pero te dije que él era aventurero. Sí, pero lo era. tengo que decirte, Trish, aún me incomoda que un hombre salte a mi regazo. No lo ¿Qué dudo. tan alto era? 1.92. 1.92. ¿Qué te parecería que un hombre de 1.92 brincara en tu regazo? Es más, pero... los padres de Jack fueron alcohólicos. Él fue casi un tirano en casa. ¿Es correcto eso? Sí, es correcto. Tu historia... Ahora, fuiste criada en una familia muy cristiana, pero muy legalista. Cierto. Y tu padre tuvo un infarto cuando era joven y pasaron de clase media a vivir al día. Cierto. ¿Qué hay con los humanos que, como es nuestro Padre, se lo atribuimos a Dios? ¿Qué causa eso? Creo que es la primera relación con un hombre en la vida, ¿sabes? Es el padre terrenal. Y de esa relación aprendemos cómo sentirnos cómodos en la presencia del amor y si no tenemos eso, ese amor, si no se nos expresa, verás en la forma en que nos nutre, si nuestras necesidades básicas no se cubren en esa relación, como que nos ayuda o en realidad nos hace ver a Dios Padre con el mismo lente con que vemos al Padre terrenal. Y verás, ella se casó como todos. ¿Y cuál es la imagen de un matrimonio? No son tus padres. La imagen de un matrimonio es Hollywood. Y no fue Hollywood para ti, ¿cierto? No lo fue porque Jack creció en un hogar muy herido, con padres heridos, y ellos no sabían cómo cubrir sus necesidades. Todos necesitamos amor, confirmación, seguridad y propósito. Y la familia de Jack solo proveía esas condiciones si Jack se desempeñaba, si era el mejor niño o si era el mejor tenista, o si vivía la vida haciendo todo lo que hacía ver bien a sus padres. Y así Jack estaba como... ¿sabes? No era rebelde ni nada de eso, pero nunca sintió que valía solo por ser un chico, solo porque era un niño. Nunca tuvo un sentido de seguridad como cuando Jack saltó a tu regazo. Tal vez te sentiste incómodo. Así fue. Pero Jack se sentía muy cómodo en ese momento de su vida. Él estaba cómodo con la presencia de un padre. Muy bien, ambos podemos decir que los dos ansiaban amor. Así Y es. literalmente se chupaban la vida del otro porque tenían necesidad de amor. ¿Es eso inusual? Creo que es muy común.
Yo viajo por todo el mundo y a donde voy veo matrimonios en el mismo estado. Algunos matrimonios están en peor estado que el nuestro porque muchas personas están heridas. Y hay una gran estadística que aprendí no hace mucho, que 80% de los niños menores de 18 años hoy viven en casas donde su padre biológico no está. ¿Puedes imaginar lo que sucede en esa casa donde crecen en un hogar o un lugar donde no hay ambiente creado para que se sientan valorados, para que sientan que alguien se enorgullece de mí, algo ven que hay dentro de mí y quieren que tenga un propósito y me afirman a donde viajo, la mayoría de los lugares, veo muchos hogares así, más del 80%. Es increíble. Y bueno, Jack fue a una conferencia, él vuelve a casa y hace algo. Bueno, se arrepiente. Sinceramente, porque tú eres una persona transparente. ¿Cierto? Cuando volvió a casa, él salió como un tirano y volvió a casa. Se disculpó por sus acciones. Ajá, así es. ¿Tú qué pensaste inicialmente? Sentí sospechas. Vamos, había visto a Jack decir lo siento antes, pero su lo siento era lo siento, pero si no hubieras hecho esto, yo no me comportaría así. O lo siento por esto, pero, ¿sabes? Siempre había una excusa unida a su arrepentimiento. Una justificación. Correcto, una justificación de por qué hizo lo que hizo. Esta vez llegó. Tricia, necesito hablar contigo. Su conducta era diferente, era gentil, en serio. No había una dureza y yo sospechaba, ¿sabes? Esto va a cambiar en un minuto. Pero luego él entró y se humilló y tomó la responsabilidad. Y Jack nunca había hecho eso. Siempre fue, lo siento, pero si no hicieras. Esta vez fue, lo siento, Tricia. Me doy cuenta que te lastimé y herí. Y Guarda ese pensamiento. ¿seguro? Quiero saber exactamente qué dijo porque lo transformó. Quiero saber qué pasó con él. ¿Qué lo transformó? Porque una vez que fue transformado, Tricia fue transformada. Cuando ella fue transformada, su familia fue transformada. Volvemos. Ya sobre el amor del padre. Vuelve a casa y él totalmente asombra a su esposa y familia. Tricia, dime, ¿qué le pasó a Jack en esa conferencia? Bueno, en esa conferencia había un caballero de nombre Jack Winter que medía 1,72. Oró por Jack Frost, que medía 1,92 para recibir una revelación del amor del Padre. ¿Qué es eso? Y así Jack le preguntó, ¿a qué se refiere con una revelación del amor del Padre? Y le hizo una pregunta, ¿tu Padre terrenal te ha bendecido? Y Jack dijo, no, mi Padre terrenal nunca me ha expresado bendiciones. Y una bendición es simple, es decir, palabras de afirmación. Es decirle a tu hijo lo que desearías ver que pase en su vida. Es como una bendición, ¿entiendes? Bueno, verás, en el judaísmo ¿Cierto? tenemos esa bendición, pero yo Exacto. tuve un problema. ¿Sabes cuál era mi problema? Mi padre me bendijo en hebreo, pero yo no hablaba ni una palabra, así que ni siquiera supe qué decía. Pero entonces, él fue bendecido. Cuando llegó a casa, ¿de qué se arrepintió contigo? Jack nos hirió terriblemente, de igual forma que él fue herido. Él repitió en su vida, con su familia, las mismas cosas que experimentó en casa. Su mamá y papá eran alcohólicos, Jack se volvió un alcohólico y drogadicto. Y debido al dolor de su pasado, comenzó a herirnos, ¿sabes? Mi hijo mayor, Micah, es un joven asombroso, pero no podía hacer nada bien a los ojos de Jack. Y él siempre quería que nos desempeñáramos por un lugar de valor en su corazón. Pero nunca lo hacíamos bien y nunca nos sentimos amados y confirmados y aceptados porque, aunque tratábamos de hacerlo bien, nunca fue suficiente. ¿Cómo te sentiste como persona? Finalmente me rendí, ¿sabes? Estaba lista para decir, me cansé de este matrimonio. Yo no crecí en esa clase de hogar y en realidad pensé que mi esposo sería como mi papi, amoroso, amable y que me reafirmaría. Y estaba lista para rendirme. Sid, la atmósfera en la casa era totalmente diferente cuando Jack no estaba ahí a cuando él estaba en casa. Era tan duro cuando estaba en casa que los niños disfrutaban cuando se iba. ¿Cuánto tiempo te tomó? ¿Tenías sospechas? ¿Cuánto tiempo te tomó decir este es un cambio genuino? Y a los niños.
Pues nunca lloró y ahora lloraba constantemente y siempre cuidaba a los niños. Y era tan humilde. Verás, en un conflicto o confusión que sus hijos, como mi hijo mayor, no podía verte a los ojos. No podía verte a los ojos porque temía que si veía a su papá a los ojos, él siempre lo rechazaría. Él siempre no sentiría ese punto de Trisha, amor. con las personas que nos ven ahora, ¿cómo llegan las heridas? Bueno, las heridas vienen primero. Cuando alguien te expresa una maldición o no te valora, o solo no te afirman en tu vida, especialmente si son tus hijos, ¿entiendes? Y luego ese punto de herida causa que comencemos a pensar negativamente sobre la persona o constantemente piensen negativamente porque no tenemos buenos recuerdos de esa persona. Y luego eso nos lleva al punto donde el enemigo en realidad tiene acceso a ti. Porque si sigues pensando negativamente mucho tiempo sobre alguien, luego pasas al pecado y la desobediencia. Porque comienzas odio decir odiar porque mis hijos nunca odiaron a su papá, pero no podían pensar cosas positivas sobre su papá. Pero ¿sabes qué? Y estoy seguro de que observaste esto. Alguien tiene un padre que es alcohólico y dicen, lo odio lo que hace. Nunca seré así. Y eso que odian se vuelven. Sí, pero juzgan a esa persona con raíces de amargura. Una raíz de amargura es una emoción negativa y puedes tener buenas fortalezas y puedes decir... ¿Qué es una fortaleza? Bueno, una fortaleza es una muralla de pensamientos que continuamente repites una y otra vez hasta que finalmente se vuelve tu verdad o algo así, o es negativo. Puede ser una emoción negativa de cómo ves a alguien. Y construyes en eso, creas en eso. Pero hay buenas fortalezas. Puedes tener un padre alcohólico y puedes decir, ¿sabes qué? No quiero volverme así porque no quiero lastimar a mis hijos. Es una buena fortaleza, pero una fortaleza mala o una raíz de amargura es decir, te odio, me has lastimado, me has herido, y ya no lo honras y no puedes respetar a esa persona y comienzas a desobedecer a esa persona porque no puedes vivir bajo sus reglas y órdenes. Crea rebelión. Quiero que, cuando volvamos del comercial, quiero que me expliques cómo las personas pueden... Hay personas heridas que nos ven ahora. Dales unas claves. Bueno, creo que para Jack y para mí comenzó cuando Jack se humilló y tomó responsabilidad por su comportamiento. Tomó la responsabilidad y eso cambió el ambiente en el hogar. Y al ver a Jack vivir su vida, ves que no solo fue un mensaje que llevó a casa, comenzó a vivir la vida como un padre amoroso. Ya no teníamos que desempeñarnos, no teníamos que sentirnos aceptados, no teníamos que hacer nada para merecernos estar en ese lugar. Y así Jack brindó libertad al hogar y él lo trajo a la casa y después de arrepentirse conmigo individualmente, y esto fue después, él había hecho esto una vez antes, y él individualmente comenzó a vivir una vida de relación con cada hijo. Cada hijo es diferente y comenzó a amar a cada hijo incondicionalmente. Comenzó a bendecir a cada hijo, a expresar vida sobre cada hijo. ¿Qué fue lo que viste contigo? ¿Conmigo? ¿Qué viste? Sí, ¿qué hacía contigo? De nuevo, antes, siempre fui más como la esclava o como sea. Todo en mi vida era promueve a Jack, y lo que hizo diferente es que venía a casa y comenzaba a verme como importante. Mis deseos, mis necesidades. ¿Qué es lo que te hace feliz, Trisha? ¿Qué podemos hacer hoy? ¿Cómo podemos vivir la vida siendo un equipo en vez de soy el líder, yo dirijo, ¿sabes? Y tienes poco valor. A menos que te necesite para algo. Muchos, si no es que todos, sí, fuimos heridos, probablemente en la niñez. Cierto. Y muchos hemos bloqueado estas heridas y, como resultado, no podemos lidiar con ellas. Cierto. ¿Qué esperanza hay para nosotros? Bueno, creo que debes posicionarte para recibir una revelación sobrenatural de Dios Padre. Porque es sobrenatural. Verás, la sanidad viene de dos formas. Primero, debemos estar dispuestos a identificar las heridas. Debemos estar dispuestos a decir, Dios Padre, veo este comportamiento en mi vida y mi comportamiento hiere a otras personas y en realidad quiero cambiar, pero necesito ayuda. Y luego, creo que Dios Padre comienza a poner personas en tu vida que te ayudarán. Pero nada pasa
sin un avance sobrenatural de la presencia de Dios en esa situación. Si Dios no viene a esa situación con ayuda, estás acabado. Y así, esto es doble. Primero, reconocer que necesitas ayuda y estar dispuesto. Jack tuvo la humildad en él que nunca había antes. Estaba dispuesto a tomar responsabilidad por cómo hirió y lastimó a las personas en su vida. Y verás, tú pasaste de flor marchita. Una vez en tus pensamientos más locos pensaste que estaría sentada aquí donde Jack estuvo, hablando a las personas de todo el mundo alguna vez. No es algo que haya soñado, no. Siempre quise ser la señora de Ulysses Barney Frost el cuarto y la madre de sus hijos. Y eso era suficiente para mí. Pero ¿sabes qué? Jack nos dejó una base y un legado tan asombroso. Su sanidad no solo ha sanado los corazones de su familia, sino ha sanado al mundo. Y aún tenemos miles de personas que vienen regularmente a recibir una revelación del amor del Padre. ¿Qué es eso? Quiero experimentar la misma sanidad que sanó a su familia. ¿Cómo llego ahí? Y así me invitan a conferencias y voy por todo el mundo compartiendo mi experiencia. Pero ¿sabes qué? Lo que has compartido, creo que si lo tomas en serio y con la ayuda de Dios, es el principio. Es tarde para alguien, Trisha. Bueno, no lo creo. Esto nos pasó cuando estábamos en los 40 y tantos. Y tenemos personas que vienen todo el tiempo. Tenemos el testimonio de un joven que estaba en sus 50s. Pensó que no había esperanza, entró y salió de hospitales mentales toda su vida. Y sus padres a los 70 años obtuvieron una revelación. ¿Cómo brindas sanidad para tu relación? ¿Cómo sanas el corazón de los que más has herido? Y a los 70 años, sus padres tomaron responsabilidad de su hijo de 50 años. Y cómo lo habían herido y cómo lo habían abandonado a él. Todas las cosas que le hicieron. Y no solo brindó sanidad a su vida. Nunca estuvo en un hospital mental desde entonces. Verás, él revivió, está viviendo su destino, él vive su propósito y todo porque unos padres de 70 decidieron, voy a cambiar mi pensar. Y todo comenzó con Jack Frost. Sí. Recibiendo la bendición del Padre. ¿Puedo orar esa bendición para ti? Tal vez tu padre nunca oró esa bendición sobre ti. Oro en el nombre del Mesías de Israel, Yeshua, Jesús el ungido, para que experimentes el amor de Dios, que experimentes la presencia. Es lo mismo que en América la mujer piensa, bueno, me casaré y esa será mi solución y seré tal como dicen o muestran en Hollywood. ¿Qué edad tenías al casarte? 19 años. Muy bien, así que te casaste. Sí. Y en realidad fue peor que las golpizas que recibías en casa. Absolutamente. Y la única diferencia es que en ese tiempo creía que mi primer esposo hacía lo correcto como hombre musulmán. Él me disciplinaba para volverme una mejor mujer musulmana. ¿Le es permitido hacerlo de acuerdo con su libro sagrado? Absolutamente. Absolutamente. Solo por curiosidad, existe una frase en Sí. Estados Unidos usada seguido Sí. sobre el Islam. Es la que se nos ha vendido como norteamericanos. El Islam es una religión de paz y amor. ¿Qué dice sobre eso? Bueno, quien diga eso tiene el espíritu del anticristo, porque esta es la falsa paz del anticristo. Y si hay algo de paz en el Islam, y quien lo diga necesita mostrarme un... en el mundo que tenga paz. Y es muy falso y una afirmación muy engañosa de que el Islam sea una religión pacífica. Muy bien, entonces, tuviste un matrimonio horriblemente abusivo y optaste por la educación. Estudiaste, estabas bien, obtuviste un buen trabajo y luego descubriste una forma de salir de Turquía para América, obtuviste un traslado, te divorciaste y entiendo que requirió un milagro. Tú viniste a América
y viviste un estilo muy a lo loco. Y hay otro hombre que está involucrado en drogas, con el que te involucras, y él actuaba como loco contra ti. Era como si fueras un imán que atraía problemas hacia ti. Absolutamente, y creo durante este programa Dios hablará a muchas personas. Tal vez hay un patrón en sus vidas y es un patrón de abuso. Se sienten atorados y yo era una de esas personas, fui una víctima. Antes de Jesucristo, tenía este letrero en mi frente: ven y abusa de mí, ven y viólame. Y las personas, a los abusadores les atraen las víctimas. Entonces tuve otro matrimonio horrible, pero la parte buena de eso, tengo una hija de 20 años que es misionera. Y hace 2 meses guié a mi segundo esposo al Señor, gloriosamente. Muy bien, quiero llevarte. Obtuviste un buen trabajo en Estados Unidos. Sin embargo, debido al abuso, porque hay un punto en el que ya no puedes más. Y debido a este abuso, aún teniendo a su hija, la vida no vale la pena. Ella iba a cometer suicidio. Ella va a trabajar y su jefe le dice: ¿y si no te preocupaba que al cometer suicidio tendrías problemas con Alá? Sí, pero pensé que Alá no estaba complacido conmigo y que me odiaba, así que no había forma de ganar su aprobación. Yo era un fracaso a mis ojos. Entonces, la mañana antes de ir a trabajar, cuando planeaste cometer suicidio, ¿qué sucedía en tu cabeza? Bueno, desperté y vi a mi hija. Ella tenía 2 años y medio y había una voz en mi cabeza diciéndome: cualquiera puede ser mejor madre. Y esa misma voz me decía que mi vida no valía la pena, y normalmente hago así cuando el enemigo habla, porque debemos reconocer la voz del enemigo y discernirla, y en esa mañana solo escuchaba al enemigo y creía en esa mentira. Y la llevé a la guardería y comencé a planear mi suicidio. Muy bien, ¿y tú llegas a trabajar? ¿Qué pasó? Bueno, fui al baño a llorar porque mi pena era tan grande y comencé a tener un cierre con Dios. Y no sabía entonces con cuál Dios hablaba, porque iba a estudios de la Biblia en ese tiempo. En el trabajo. Donde había cristianos y había un estudio bíblico. Sí, así que iba ahí para complacer a mi jefe, creyendo que eso me aseguraría mi trabajo. Excepto que me dijiste que escuchabas sobre una mujer con quien te relacionabas y que el enfoque de Jesús era muy diferente al enfoque de Alá. Dime sobre eso. Ese fue mi primer estudio bíblico de Juan capítulo 8, la mujer adúltera. Cuando la aventaron a los pies de Jesús, ¿qué hacemos con ella? De acuerdo a la ley de Moisés, debemos apedrearla. Él no la condenó, sino que le dio otra oportunidad. Pero de acuerdo con la ley Sharia, ella debía ser apedreada hasta la muerte. Y eso perforó mi corazón. El amor de Cristo fue mi primer estudio bíblico. Pero volviendo al día que planeaba mi suicidio, yo dije que nunca podría ser cristiana, que ellos eran infieles y estaban destinados al infierno. Y como no era una buena musulmana, pensaba que Alá me había desheredado. Así que sería mejor para mí que solo me suicidara. Y sin siquiera pensar en las consecuencias, solo quería terminar mi pena. Entonces fui al trabajo y fui al baño teniendo un cierre con Dios. Y comencé a preguntar: ¿por qué me odias tanto? ¿Por qué me abandonaste y me olvidaste? ¿Qué hice tan malo? Limpié mi cara, corrí a mi lugar. Mi jefe me llamó a su oficina. Escucha, y él dijo: te voy a decir algo que nunca he hecho antes en mi vida. Y dijo: sentí en mi espíritu que Jesús sabe lo que vas a hacer. Y debo decirte, Él me dice que te diga que no te abandonó ni te olvidó. Está contigo desde que naciste. Contigo. Y que Estaba contigo desde que naciste. cuando fuiste, Cuando te violaron. cuando te abusaron, estaba a contigo tu lado. Cuando te patearon en el suelo como a un perro, estaba a tu lado. Cuando pusieron un cuchillo en tu garganta, estaba a tu lado. Él intercedió por ti para que un día voltearas a Él. Y ahora te pregunto, ¿quieres recibirlo como tu Señor y Salvador? Gracias, Padre. Bueno, ahora tienes el conflicto de estar en problemas con Alá, pero lo que sigue realmente te metería en problemas con Alá. ¿Qué hiciste? Bueno, en ese punto no pensaba nada, porque Dios estaba en ese cuarto.
Y por primera vez en mi vida experimenté la presencia de Dios y Él era real. No entendía la Trinidad. Yo no conocía la doctrina, pero sabía que Jesucristo era real y me abrazaba. ¿Y sabes algo? Su situación era imposible. Y adivina qué pasó. De la nada, un hombre te llama por teléfono y ¿qué te dice? Bueno, eso fue después de mi salvación. Estaba en ¿Cierto? quiebra y pasando por pruebas. Y un hombre llama y dice, mi nombre es tal y tal. Y pude sentir autoridad en su voz. Por primera vez en mi vida sentí esa autoridad. Él dijo, hermana Isik, hemos orado por ti. Hemos orado por tu salvación. Alabado sea Dios. Y quiero invitarte el fin de semana a nuestra casa, mi esposa y yo. Y dijo, si vienes, vamos a bendecirte, pero te daremos un estudio bíblico sobre el Espíritu Santo. Y tú dijiste, ¿seguro? Yo necesitaba esperanza, necesitaba algo en mi vida y no acudía a una iglesia llena del Espíritu que creyera en milagros o algo así, pero había hambre en mí y quería creer en lo que él decía, pero dije, no tengo gasolina en mi carro, no puedo viajar por 5 horas a su casa. Y luego él dijo, sé que no tienes esa clase de fe, pero oraré por tu carro ahora mismo y lograrás llegar a mi casa. ¿Y? Y él continuó, dijo, si te quedas a mitad del camino, te prometo que iré a buscarte, pero sirvo a Dios, sé que no te quedarás atorada. Y dije, voy a mi carro ahora. Puse a mi hija, tenía casi 4 años en ese tiempo, entré en mi carro y dije en mi corazón, conduciré hasta que el carro se pare. Y comencé a conducir e hice 5 horas a su casa. ¿Tanque vacío? Vacío, completa y totalmente vacío. Llegas a su casa, ¿qué te dice? Bueno, en ese tiempo yo tenía un pie en la iglesia, el otro estaba en el mundo y yo no tenía un buen entrenamiento bíblico y tenía pecados en mi vida. Y en cuanto me vio, cayó al suelo y comenzó a orar en lenguas y nunca había oído lenguas en mi vida. Y todo lo que él decía llegaba a mí sin un acento, en turco perfecto, en mi lengua materna. Y él confesaba mis pecados a Dios. Él nombraba mis pecados uno por uno. Y ese hombre, yo estaba asombrada, estaba ahí viendo a este hombre americano de ojos azules alto hablando en turco perfecto. Y se levantó. Y él dijo, él me vio a los ojos, muy intenso, muy fuerte, y dijo, hermana, no sé qué dije, pero tú sabes qué dije. Toma a Dios seriamente. De acuerdo. Ahora pues déjame decirte, ella toma a Dios tan en serio que el fuego de Dios la golpeó. Cuando volvamos, no solo la golpeó. Ella quiere orar para que el mismo fuego venga sobre ti. ¿Estás listo? Bien. Muy bien, yo sé que ya quieres oír esto. No tiene gasolina, viaja por 4 o 5 horas en un carro sin gasolina. Llega a casa de un completo extraño. Él supo de ella porque su iglesia oraba por ella y él se sintió movido a llamarla. Y la llama, luego ora en lenguas. Resulta ser turco perfecto. Y él le dice todos los pecados de su vida. ¿Y luego qué pasó? Bueno, yo vi mi pecado y lloraba. Luego él hizo esto como hermana, ¿entiendes? Y comenzó a hablarme y yo me desmayé. Pero cuando volví en mí era completamente diferente. Fui transformada completamente. Y todas las mentiras y engaños del Islam me dejaron. Sentí como si 1000 demonios me dejaran en ese momento. Y ella tuvo un hambre sobrenatural de más y más y más de Dios. Y Dios la cubrió. Un día vas a la iglesia y hablaban del derramamiento del Espíritu Santo y el poder de hablar en lenguas tal como oíste en tu propia lengua. Y él no hablaba nada de turco. Luego tenía tanta hambre después de eso. Me sentía, vaya, sirvo a un Dios para quien nada es imposible. No puedo ponerlo en una caja nunca más. Y comencé a ir a una iglesia espiritual y a creer en todo lo que la Biblia dice sobre Dios y lo que hizo.
Y luego el pastor una noche hizo un llamado al altar. Si quieren ser llenados con el Espíritu Santo, solo vengan. Antes de que terminara de hacer el llamado, me lancé al altar. Quiero ser llenada por el Espíritu Santo antes de que él terminara. ¡Bum! El fuego de Dios, como un líquido, cayó sobre mí. Mis rodillas temblaban. Era como un poder eléctrico de Dios. Y abrí mi boca en obediencia y solo comenzó como mariposas que salían de mi boca y comencé a hablar en lenguas. Y cambió mi vida, ministerio, todo. Bueno, con el trasfondo del que venías, ¿cómo? Dime cómo logras tanto gozo, tanta paz. Dime cómo. Bueno, ese gozo es sobrenatural porque debemos tener el gozo del Señor como creyentes y es uno de los frutos del Espíritu Santo. Yo comencé a buscar el gozo de Dios en mi vida porque no tenía gozo. Era creyente, pero tenía algo de gozo, pero no era real siempre. Y luego busqué a Dios para manifestar su gozo en mi vida y lo hizo. Pero no fue solo recibirla. Aprendí a mantenerlo y ejercitar ese gozo todos los días. Y eso pasó con la libertad en Cristo. Aceptando y recibiendo mi identidad en Él porque me sentía fea y tonta, como me decían, y comencé cada mañana a declarar: fui formidable y maravillosamente creada a la imagen de Dios. Y la palabra de Dios comenzó a burbujear dentro de mí, así que el gozo viene al estar de acuerdo con la palabra de Dios. Voy de la mano con Dios. Y dije sí y amén a su palabra, para mí. Ahora, ¿cómo? Tú tienes como 6 millones de seguidores en Facebook, mayormente musulmanes. Imagino que muchas de esas mujeres que son abusadas en países musulmanes se identifican contigo. También haces televisión. Sí. Dime el tipo de mujer que te escribe cuando te escuchan hablar. Bueno, comienzan a ver una esperanza en la oscuridad y dicen: quiero el gozo que tú tienes, quiero reír. Nunca he reído en mi vida. Y quiero decirte, hasta que vine a América, nunca reí en mi vida. Ahora en Jesús comencé a reír fuerte porque en mi cultura solo las prostitutas o malas mujeres ríen fuerte. Y ahora no me importa, solo río y Dios me da ese gozo. Bueno, te diré que hay muchas mujeres viéndonos ahora en otros países, pero y también en los Estados Unidos de América, que tal vez no han sido abusadas como tú, pero son abusadas y piensan que no hay salida. Sí. Háblales. Bueno, solo quiero decirte, si hay falta de gozo en tu vida, has pasado por pruebas, tragedias, tal vez violación, tal vez una violación en la familia, y fuiste abusada, pero la vida te trató muy mal y el enemigo estuvo ahí. Y quiero decirte, tal vez pasas por un divorcio ahora y te sientes como con una etiqueta y un peso sobre ti. Y Dios quiere remover ese peso de tus hombros. Te dice: ahora no estás etiquetada como paciente de cáncer, no estás etiquetada como divorciada, no estás etiquetada como alguien violada. Tú eres una vencedora si tú recibes a mi hijo y su gozo. Ahora, en este mismo momento, imparto gozo sobre ti. En el nombre del Hijo Jesucristo, Yeshua Mashiach, que el gozo del Espíritu Santo te llene. Y para quienes dicen: perdón por mis pecados, sí, Jesús, llévatelos, límpiame, ven dentro de mí. A quien haya dicho esa oración o que la esté diciendo, ora por el fuego de Dios sobre ellos ahora. Amén. Hablo fuego ahora de tu cabeza hasta la planta de tus pies. Que seas lleno del Espíritu Santo en el nombre de Jesucristo ahora. Lo que viene será mejor. Lo mejor está por venir. No estás vencido o derribado. Eres más que un vencedor ahora. Que el fuego te llene en el nombre de Jesús. Amén. Te diré algo. Cuando